Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Muy bien, dice la palabra: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice después el 9: al cual resistid firmes en la fe. Y yo quiero hablarte en esta mañana de cómo resistir firme en la fe contra los embates del enemigo. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, en versos 11, 12 en adelante, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra huestes de maldad, principados, potestades, espíritus, demonios, contra un enemigo que odia lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia, Dios ama al creyente, Dios ama a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Pero hay un adversario. El hecho de que Dios te ame te genera un adversario, y ese adversario es el diablo. Y aquí dice la palabra que el diablo anda como un león rugiente, y el apóstol Pedro nos recomienda a estar en una actitud sobria. ¿Qué es una actitud sobria? Es una actitud de seriedad, es una actitud de no tomarnos las cosas espirituales a juego, es una actitud de tomarnos con seriedad la dinámica de cómo caminamos en esta tierra, cómo obedecemos a Dios, cómo conectamos con Dios, y a velar, es decir, estar alertas, estar atentos, porque hace una analogía que el diablo es como un león rugiente. Y yo creo que si alguien sabía los ataques del diablo era el apóstol Pedro. Usted recordará que cuando Jesús está en la última cena con los discípulos, viene con Pedro y le dice: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Entonces, cuando Pedro pasó por todo el valle de la negación de Jesús, donde le negó 3 veces, él supo lo que era un embate de Satanás. Y él, yo creo, amados, que a través del dolor y de la amargura y de la mala fama que se acarreó por haber negado a Jesús, él pudo lograr capturar algunas impresiones en la vida espiritual y en la guerra espiritual. Siempre lo he dicho a manera de broma, que si no fuera por Judas, Pedro sería el peor personaje de la Biblia, porque negó 3 veces al Señor. Es decir, se obstinó en su debilidad, caminó en su debilidad de manera repetida. Y entonces él entendió que esto era en sí porque había fragilidad en su carácter, pero también había un adversario que estaba buscando para devorarle. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender es que todo ataque del enemigo se potencializa cuando hay fragilidad en nuestro carácter, cuando hay fragilidad en nuestra voluntad, cuando hay fragilidad en cosas que hemos permitido. Hace unos años el hermano Roberto Evans nos platicaba de una conversación que tuvo con un hombre que se dedicaba a hacer safaris, ¿verdad? Él hacía safaris en la sabana de África, en Kenia o por allá. Y entonces este era un hombre que sabía en qué momento es bueno y en qué momento no era bueno ir a buscar los leones, ir a verlos. Y él decía: cuando las leonas están en celo y los machos llegan a buscar, ¿verdad?, tenerlas para aumentar su manada, ese no es un buen momento para meterse a la sabana a ver leones. Cuando hay épocas de sequía y los leones tienen hambre, ese no es un buen momento para meterse a ver a los leones, porque puede ser presa fácil. Y él entonces identificó y compartía a este hombre experto en el comportamiento de los leones, que hay 4 potenciales víctimas de un león rugiente y de un león hambriento. Y entonces esas 4 potenciales víctimas podemos ser tú y yo si no cuidamos nuestro caminar espiritual, si no estamos velando y siendo sobrios en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora, lo primero, al primer tipo de de animalito que el león ataca, es al que se aparta, es al que se aísla.
Y cuando el león está en la cacería y ve que una de sus víctimas comienza a aislarse, es cuando él prepara el ataque para venir y destrozarlo. Dice aquí que el león, escuche bien, busca a quien devorar. Es decir, que su meta no es una aniquilación pacífica, sino es una aniquilación violenta. Por eso tú tienes que entender que hay guerras que vienen a tu casa, a tu familia, que van a ser violentas. Que al diablo no le importa si crees o no en la guerra espiritual. Al enemigo no le importa si crees que existe o no. Es más, entre más creas que él no existe, él está mejor, porque te va a tomar apartado y va a poder hacer pedazos tu fe. Y entonces una de las cosas que nos apartan, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2 verso 11. 2 Corintios capítulo 2 verso 11. Está hablando el Señor Jesús, perdón, el apóstol Pablo, de un tema que había pasado en Corinto. ¿Cuál era el tema que había pasado en Corinto? Había caído sobre la iglesia un espíritu de pecado. Y entonces en medio del pecado, Pablo expone al pecador. Dice: este cuate es un miserable, hay que tener cuidado con él. Ni siquiera se junten a comer con él, prácticamente les dice. Pero pasa un proceso de restauración. Y Pablo escribe a la iglesia y les dice: ok, ya que él entendió y ya que él pasó por el proceso de restauración, ahora yo les animo a que lo perdonen. Y mire la razón por la cual le invita Pablo a la iglesia a perdonar a esta persona que estaba ahí en Corinto. El versículo 9 dice: por este fin también los escribí, para tener prueba si vosotros son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y establece el perdón. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, ¿qué? No ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación en su significado original significa: no ignoramos la astucia que él tiene para alcanzar su fin. Ahora, ¿cuál es su fin? Devorar al creyente. Y entonces Pablo establece que una de las cosas que nos pueden apartar y dejar expuestos al león rugiente es la ofensa. Cuando en nuestro corazón guardamos ofensas y nos volvemos acumuladores de ofensas, amado, el diablo lo que va a hacer antes de devorarte es esta parte de no es infravalorar, es sobrevalorar la ofensa que te hicieron. Te la va a magnificar para lograr que tú te apartes del cuerpo de Cristo, te apartes de tu familia, te apartes de tu núcleo de seguridad. Y entonces ahí te va a devorar. Te va a devorar con pensamientos, te va a devorar con pecados, te va a devorar con malas decisiones, te va a devorar con un montón de cosas. Pero lo primero que va a hacer el enemigo es aislarte. Y una de las armas que va a usar es la ofensa. Por eso nosotros tenemos que caminar con un espíritu perdonador. Pablo dice: tenemos que aprender a perdonar. Lo que este hombre había hecho era grave, pero él le dice a la iglesia: si ustedes lo perdonan, yo también. Porque no queremos que por un asunto de resentimiento el diablo tome ventaja en nuestro corazón. Quiero decirte algo: hay muchas cosas que el diablo puede devorar en tus sueños, en tus planes, cuando tú no perdonas de corazón. Y las personas, en el mejor de los casos, cuando te han ofendido realmente, a veces no te van a venir a pedir perdón. Porque el perdonar no es un tema que dependa de quien me ofendió, sino de la persona que ha sido agraviada. El perdonar es algo que nosotros otorgamos. No es necesario que nos lo pidan. Pero hay otro extremo: cuando tú caminas bajo la ofensa y hasta lo que no es para ti, tú lo tomas para ti. Y de repente, ¿verdad? Hay personas que se ofenden, no vienen a la iglesia y nadie les pregunta por qué no vino y se ofende. A nadie le importa. Bueno, ¿por qué no vino, hermano?
Ah, ya me quiere controlar, pastor. ¿Me explico? Todo nos puede ofender en la vida si no estamos caminando cerca del Señor. Y el tema de la ofensa es que cuando yo me ofendo con alguien, me voy ¿qué? A aislar. Y basta que me aísle de uno para que me aísle de todos y termine expuesto al león rugiente. Pero lo segundo que el diablo va a usar, escuche bien, es a quien ataca el león. Ataca a los que se aíslan, pero también ataca a los que no son fuertes, a los que son recién nacidos o a los novatos. ¿A qué se refiere esto? Aquellos animalitos, vamos a pensar en búfalos, bisontes, que apenas están en desarrollo y no tienen la fuerza, no tienen la pericia, no tienen el entendimiento para huir del león rugiente. Esto en el mundo espiritual, ¿cómo se traduce? La inmadurez. Ahora, la inmadurez no tiene que ver con cuántos años tienes en la iglesia, porque cada uno da fruto a su tiempo, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, inmaduro, ¿cuál es? Es el que no está dando el fruto conforme al tiempo que tiene. Si tú tienes 10 años en la iglesia, no es que seas más maduro que el que tiene un año, porque a veces el que tiene un año da el fruto que corresponde al año que lleva en el camino del Señor, y tú que llevas 10 no has dado el fruto. Inmaduro es aquel que no está dando fruto a su tiempo. Pero mira cómo el diablo usa la inmadurez en nuestra vida para atacarnos. Efesios capítulo 4 verso 14 dice: para que ya no seamos niños. ¿Ha oído usted hablar del concepto del cristiano Chabelo? ¿Quién se acuerda aquí de Chabelo? Domingo 7 de la mañana, toda la semana nos costaba un infierno levantarnos temprano, pero el domingo ahí estábamos a las 7 viendo En Familia con Chabelo. Nuestros hijos no saben qué es eso. Nosotros éramos felices y no lo sabíamos. La catafixia, ¿verdad? Y aquí estamos con los cuatitos y cuatitos. Ya, tranquilos. Pero hay cristianos Chabelo, porque Chabelo parecía un niño, ¿sí o no? Pero estaba bien viejo. Y hay creyentes que tienen el espíritu del Chabelo, o lo peor, el del Chavo del 8. Yo no sé qué tienen los cómicos que les da por ser la de niños, ¿verdad? Y veías ahí y decías, pues sí, es un chavo que vive en la vecindad y el otro es el Chabelo, pero no eran niños, eran adultos con comportamiento de niño. Y dice Pablo, ya no hay lugar para los cristianos Chabelo, porque se los va a devorar el diablo. Mire qué pasa con los cristianos Chabelo: llevados por cualquier viento de doctrina, fácilmente engañados por estratagema de hombres, que a veces no se ocupan demonios, sino hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra artimaña es la palabra metodía, que significa un método engañoso para obtener una ventaja. Y de repente nosotros, amados, podemos caminar en una inmadurez espiritual por no conocer la palabra, por no conocer el carácter de Dios. Y esta inmadurez lo que va a provocar es que seamos fácilmente movidos por los vientos. En la Biblia los vientos también representan un movimiento espiritual. El viento recio del Espíritu Santo, ¿cuántos anhelan ese viento recio? ¿Sí? Pero también están los vientos contrarios de las tribulaciones y también los vientos de los demonios. ¿Sí? Espíritus, neumas en griego, vientos engañadores. Cuando hay inmadurez en mi carácter, fácilmente voy a ser engañado. Y entonces esta novatez espiritual va a costar que el león venga y me devore. Pero el tercer peligro, o la tercera víctima potencial, es aquel que se descuida, aquel que piensa que todo está bien, aquel que piensa que su vida puede seguir normal como la lleva, a cabo que Dios lo ama. En el caso de los leones atacan a aquellos animalitos, bisontes o búfalos, que ellos confían de más en su fuerza. Yo recuerdo cuando estábamos en el instituto bíblico, que nos dejaban salir los lunes y nos decían, les encargamos a un compañero, porque él tenía azúcar y él no podía comer helados ni nada que fuera dulce. Él tenía una enfermedad,
Pero él batallaba con eso. Entonces salíamos y ¿dónde está fulanito? Y todos lo buscábamos, ¿verdad? Porque no podíamos dejar que se nos escapara. ¿Sí? En una de esas vimos una tienda de deportes y nos metimos todos a ver los tenis, los balones, las playeras y nos olvidamos. ¿Y dónde está fulanito? No quiero decir nombre porque hasta que a lo mejor nos está siguiendo, va a decir, ya estás hablando de mí, ¿verdad? Pero no está. Y lo empezamos a buscar. Y uno lo encontró. Y le dije, yo lo vi. ¿Dónde estaba? En los helados estos de la marca alemana. Häagen-Dazs, estaba ahí. Y corre, ¿qué hace? No, aquí estoy viendo, dice él. No, aquí estoy viendo. Y al que lo vio le dijo, bueno, está bien, pues quédate viendo. Y agarra y se va. Y cuando nos lo volvemos a encontrar, no traía uno, traía 2 helados. Y dice, es que de la vista nace el amor. Porque batallaba. Pero ¿cuál fue el problema? Se descuidó. Hay creyentes que caminan descuidados y dicen, aquí puedo jugar, pastor. Una no es ninguna. Aquí puedo jugar, pastor. Esa película pues tiene desnudos, pero no me afecta. Yo soy de amplio criterio. Y te la juegas aquí. Aquí te la juegas. El que está firme. Yo sé que a muchos les da una ansiedad que yo camine por aquí. Pues ahí va a caer el pastor. A otros les da unas ganas de que eso pase a lo mejor. Pero el que está firme no juega en la línea. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 11. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 11. Vestidos pues toda, ¿cuántos? Toda la armadura de Dios, para que puedan resistir contra las acechanzas. ¿Qué significa la palabra acechanza? Es la palabra epibole y significa complot. ¿Y qué significa el complot? Es una estrategia para provocar que el enemigo caiga en exceso de confianza. Hay muchos que practican pecados y se confían en esto, que las consecuencias no les han alcanzado. Pero la Biblia dice, sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Yo creo, amados, que una manera de caminar en el camino del Señor rectamente no es como jugando en el límite de qué es bueno y qué es malo, sino, Señor, ¿qué se parece a ti? ¿Y qué no se parece a ti? A veces nos preguntan a los pastores en foros de jóvenes sobre el noviazgo y ¿qué puedo hacer con mi novia y qué no puedo hacer? Y una respuesta que hemos encontrado es: lo que hagas, defínelo en base a esto. Si después de hacer eso, después de esa cita, tú puedes tomar la Santa Cena sin culpa y sin condenación, eso va a definir tu comportamiento y caminar como firme, caminar en zona de seguridad, caminar en zona. Porque dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Y a veces el diablo engaña con estas pensamientos. ¿Y qué tiene de malo? Es que el Señor me conoce, sabe mis debilidades. Pues por eso. Sí. Y ahorita voy a tocar 4 pecados que vienen a consecuencia de caer en estas acechanzas. Porque la cuarta es el que se enferma. ¿A quién ataca? Diga conmigo: al que se aparta, al inmaduro, al descuidado y al que se enferma. Ahora, ¿qué es lo que nos enferma? 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Por lo cual habla de la Santa Cena, cuando se toma indignamente, es decir, cuando tú participas de la comunión con Dios, pero estás llevando una vida de pecado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. No quiere decir que todo el que se enferma es porque anda pecando, pero todo el que anda pecando se va a enfermar. Y debilitados entre ustedes, y a muchos ya duermen. Sí, pues, ¿cuál es la solución? Examinémonos a nosotros, ¿qué?
mismos. Es decir, el Señor nos invita todavía. Aquí la palabra dice: si estás dudando de cómo estás caminando, hay un camino para que tú puedas identificar lo que el Señor quiere hacer en tu vida, y es: camina en la examinación. Lo que decía el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Ahora, qué bueno es cuando el Señor nos dice: hijo, ¿sabes qué? Estas cosas tú sabes que están mal. Porque mira, el que anda pecando sabe que está pecando. Pero como no me vio el pastor, pienso que Dios no me vio. El hermano Roberto Evans dice: no escapen del ojo del hombre, o no quieran esconderse del ojo del hombre, cuando el ojo de Dios los mira todo el tiempo. Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, y Él, amados, conoce no solamente nuestros hechos, sino hasta la intención con el cual nosotros lo hacemos. Ahora, cuando hablamos de aquellos que se enferman, pues viene el león, están enfermos, no pueden correr, no se pueden defender, los devora, y esto es porque hay una debilidad. Ahora, hay 4 pecados que la Biblia habla que cada vez que se cometen y no hay arrepentimiento o confesión, de dejarlos o abandonarlos se volverá más complejo. ¿Qué sucede cuando el pecado no se confiesa o no se trata? El corazón se endurece. Si tú cometes un pecado delante del Señor, ese pecado abrirá puertas a Satanás. Él vendrá, te va a encontrar debilitado, el pecado te va a apartar, el pecado te va a hacer sentir condenado, sucio. No vas a querer acercarte a Dios, no vas a querer acercarte a la iglesia, no vas a querer acercarte a los líderes, no vas a querer leer tu Biblia, no vas a querer orar ni adorar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú practicas un pecado y tú no lo traes a la cruz, esto se va a volver una costra y un callo en tu corazón. Y hay 4 en específico que tienen esta característica. Apocalipsis capítulo 9 habla del carácter de los últimos tiempos. Perdón si voy muy rápido, pero hay algo que el Señor me instruyó a hacer. Dice Apocalipsis 9:21: y ellos, dice, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y estos 4 pecados que enferman, debilitan y hasta pueden traer muerte, porque el ladrón no viene sino para... ¿Ok? Están gobernados por espíritus inmundos. Los homicidios. En homicidios todo homicidio nace con el enojo. Por eso Efesios 4:27 dice: no le den lugar al diablo, airaos, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre vuestro enojo. El primer pecado que vino sobre la tierra después de Adán y Eva fue un pecado de enojo de Caín con Abel. Y este espíritu es el espíritu de Amón. Amón es un demonio que genera enojo. El enojo desata violencia y la violencia desata muerte. Entonces, cuando la persona vive enojada, Jesucristo dijo: perdonen. Y dijo: oyeron que la Biblia dice, oyeron que la ley dice: no matarás. Pues yo digo, el que se enoja contra su hermano ya pecó. Amados, el enojo, porque hay gente que de repente en otros lados, allá por Tuxpan, allá por otros lados, hay gente que es muy espiritual, ora en lenguas, pero se endemonia, se enoja cuando algo no sale como quieren. Y se le salen los sapos, las ranas, las arañas, tepocatas, alacranes, víboras. Ahí está operando el espíritu de Amón, un espíritu de enojo que te lleva a tener resentimiento y conectarte a la ofensa. Y esto te enferma y esto te puede matar. Dice aquí: no se arrepintieron de sus homicidios, el espíritu de Amón, de sus hechicerías, el espíritu de Jezabel, que es un espíritu de manipulación y control. Cuando nosotros, ¿verdad? Una de las razones es de que si tú no haces lo que yo digo, me va a pasar algo. En el matrimonio, con los padres, los hijos. ¿Sabe por qué hay matrimonios que sufren violencia? Porque el violentador camina bajo el espíritu de Jezabel. Y el violentador con la violencia manipula a los que amedrenta. Eso le pasó a
a Elías. Elías fue amedrentado con la violencia de Jezabel al decirle: mañana yo te voy a matar a ti. Y Elías era un hombre violento, Elías era un hombre aguerrido, Elías era un profeta de Dios, era un hombre que había hecho caer fuego del cielo, pero cayó bajo ese espíritu de Jezabel, que es un espíritu de engaño, de hechizo, de manipulación. Amados, no se dejen manipular. En el matrimonio no se deje manipular. Con los hijos no se deje manipular. Los hijos luego hacen berrinches, ¿verdad? ¿Sabe qué está gobernando ahí? Un espíritu jezabélico. Y si tú le permites el berrinche, te la va a hacer toda la vida. Y va a tener 40 años y te va a seguir haciendo el berrinche, porque desde chiquito no hubo una confrontación. Jehú, el espíritu de Jehú, o la unción de Jehú, es la que confronta al espíritu jezabélico. Y tú y yo tenemos que confrontar a personas que nos manipulan y pararlas en el nombre de Jesús. Y decir: no te tengo miedo, no me intimidas, no vas a transgredir los límites, no vas a pisotear mi dignidad, porque yo soy hijo, yo soy hija de Dios, y no voy a dejar que ninguna Jezabel me manipule. Amén. Tienes que pararte con autoridad, iglesia. No puedes permitir eso, ni en el trabajo. Aquí en la iglesia cuidamos de no manipular a nadie. En el matrimonio, papás, hijos, es que si no me compras eso, no me amas. Pues no te lo voy a comprar. Te amo. Es que, y si vas a pensar que no te amo, es tu pensamiento es el que necesita ser cambiado. ¿Sí? Relaciones tóxicas, no puedes permitir manipulación. Sí, porque esto te va a enfermar y te va a hechizar. Esto nos habla de hechicerías. Pero también encontramos aquí inmoralidad sexual. El espíritu de Astoret. Astoret era la diosa que se tenía en Israel. Ahí ponían sus casillas, ¿verdad? Sus casas de campaña, y venían y ofrecían dinero a Astoret, ofrecían sacrificios, y Astoret, para compensar su adoración, les tenían ahí prostitutas y prostitutos para practicar la inmoralidad. Todo pecado de inmoralidad sexual, que es toda relación sexual fuera del matrimonio, sin el pacto establecido por Dios y por las autoridades, es pecado sexual, es inmoralidad sexual, está fuera de la voluntad de Dios. Te cierras puertas de bendición, vas a traer condenación a tu vida, a tus generaciones, vas a traer ruina financiera, porque algo que provocó a Astoret es que Astoret vació las finanzas del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía pobreza? Porque lo poco que tenían iban y lo dedicaban a Baal y a Astoret, al pecado de la inmoralidad sexual. Por eso tenemos que confrontar estos pecados, tenemos que hablarlos por su nombre, porque hay victoria sobre la inmoralidad en el nombre de Jesús. Amén. Toda fornicación, adulterio, el Señor te está llamando hoy, te dice: ven, arrepiéntete, confiesa tu pecado, porque en la confesión se rompe la acusación. Pero una vez que viene la confesión, viene el cambio de vida, viene el decir: pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y ahí es donde encontramos libertad. ¿Cuántos creen en un Dios que restaura? Pero Dios restaura al que se arrepiente. Amén. Y también vemos aquí los hurtos, el pecado de avaricia. De hecho, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 nos habla de que nosotros tenemos que caminar, ¿verdad?, libres del amor por las cosas de este mundo. Dios no tiene problema con bendecirte, Dios no tiene problema con prosperarte. El problema es cuando amas la bendición y la prosperidad más que el Dios que prospera. Cuando el tener se vuelve una carga en tu corazón, cuando el tener se vuelve, o el tener te mete un espíritu, una mentalidad de pobreza. Hay gente que no quiere invertir en su propia vida, en su propia salud, porque no quiere gastar. Y por no gastar en una buena alimentación, después tienes que gastar en insulina o en diálisis o hemodiálisis más adelante. Y mucha gente se enferma por una mentalidad de avaricia. Ay, buenas tardes. Buenas, ¿sí están aquí o no? Bueno, le voy a hablar a la cámara, a los que me están viendo, ¿verdad? Aquí ya me abandonaron, hermanos. Desde el primer pecado los perdí. ¿Están conmigo o no, iglesia? Entonces tienes que cambiar tu mentalidad. Yo sé que aquí hay gente que le ha creído a Dios. Hay gente que ha dicho: Señor, yo voy a creerle por los sueños que tú tienes para mí. A mí, ¿cómo me ministró hace unos años, verdad?
cuando mi hermanita Claudia, no sé, no está por aquí, Clau y Chucho, bueno, Chucho todavía no estaba con el Señor, estaba Londra, estaba su mamá y Claudia, ¿verdad? Pues tenía que luchar ahí, creo que en ese entonces vendía tamales y vendiendo sus tamales se fue hasta Guatemala a una ensancha y yo estaba allá en la ensancha y de repente la veo y digo, esta mujer tiene fe, ¿verdad? Porque amados, no es el dinero que te llega, es lo que haces con la bendición de Dios. Y aquí dice que no se arrepintieron de sus hurtos, no ser generoso, pero a la vez no ser buen administrado, no ser no quererle a Dios por promesas para tu vida, no invertir en las cosas que valen la pena. Yo les decía en un mensaje anterior, inviértele tiempo a tus hijos, invierte en buenas experiencias para tus hijos, porque si no hay un espíritu de avaricia que te está gobernando. Y Jesús habla una parábola de un hombre que tenía riquezas, las almacenó porque no las quería gastar, y llegó el Señor y le dijo, hombre, ¿qué sabes tú que esta noche vengo a pedirte tu alma? Así que si Dios te ha bendecido, disfruta lo que el Señor te ha dado. Amén. Y sé generoso con el necesitado y con la obra de Dios. ¿Por qué, amados? Porque estos 4 pecados van a enfermar el corazón del creyente, y va a venir el diablo como un león que rugiente a devorar, a hurtar, matar y destruir. Y la pregunta es, ¿cómo logramos la victoria? ¿Cómo nos mantenemos en un camino de victoria constante? Escuche bien, ¿cómo nos mantenemos en un camino de victoria constante? ¿Victoria qué? La Biblia dice que somos más que. Ahora, ¿por qué somos más que vencedores? No porque vencimos una vez, sino porque podemos vencer siempre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos da la victoria? Quiero que vayamos a Cristo, pero Él nos da herramientas y armas. Y quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 5, verso 8. Primera de Juan capítulo 5, verso 8. Dice lo siguiente: 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes? El espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ahora, cuando hablamos de estos 3 que dan testimonio en la tierra, estamos hablando que el Padre ha dispuesto 3 recursos espirituales para que tú y yo podamos vencer, podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, podamos mantenernos velando, podamos mantenernos siendo sobrios y resistiendo en la fe. ¿Cómo resisto en la fe? Por el poder de lo que dice aquí. ¿El poder de quién? Del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, solo somos una religión bonita. Lo que hace que esto tenga vida, amados, es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos puede vivificarte a ti y puede vivificarme a mí. Lo que hace que nosotros seamos un órgano y no una organización nada más, es que el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Maestro y Señor, en el momento en que tú y yo creímos, nos selló, y en el momento en que lo pedimos, nos bautizó y nos dio su poder. Es cierto, ese poder es para reprender las tinieblas, ese poder es para orar por enfermos y que sean sanados, pero principalmente ese poder es para que tú aprendas a morir al yo todos los días. El poder del Espíritu Santo se hace evidente cuando vemos los milagros y las señales de Dios, pero para que tú y yo podamos validar ese poder, el poder del Espíritu Santo se patenta cuando cada día aprendemos a morir. Aprendes a morir a tu razón, aprendes a morir al yo, aprendes a morir a tus afectos, a tus pasiones, a tu forma de pensamiento. Por eso dice aquí el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escucha bien, te lleva a menospreciar tu propia vida y amar la vida que Dios te da. Pero luego habla aquí del agua, y 3 son los que dan testimonio. El agua en la Biblia habla de la palabra de Dios.
para que nuestra mente sea renovada y sea transformada, tú y yo tenemos que caminar en la palabra de Dios. No podemos caminar pensando lo que está en contra de la palabra del Señor. Y yo creo que una de las maneras en las que tú y yo podemos caminar en obediencia a la palabra es a través de la meditación de la misma, el estudio de la misma, la aplicación de la misma, y dejar que la palabra modifique tus estructuras de pensamiento. ¿Qué dice la palabra acerca de la ofensa? ¿Qué dice la palabra acerca de la madurez? ¿Qué dice la palabra acerca de esos 4 pecados que yo te hablé? Todos ellos la palabra los confronta, y la palabra a la vez nos da un camino para ser libres. A veces no somos libres, escuche bien, no porque no haya poder del Espíritu Santo, no porque no haya una palabra que nos pueda guiar, sino porque no hay una voluntad rendida al poder del Espíritu Santo y al poder de la palabra. Y cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad al poder del Espíritu Santo y de la palabra, tú y yo vamos a experimentar una transformación llamada liberación. Y la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, dice la palabra que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo nos mantenemos limpios? Por la palabra y por el Espíritu. Así que tú y yo tenemos que traer una renovación a nuestra mente a través de la palabra, una muerte a nuestra voluntad a través del Espíritu. Y todo eso, amados, es posible por la sangre de Jesús. La Biblia habla ahora en Apocalipsis capítulo 12 cómo los creyentes, ¿verdad?, iban a ser perseguidos por el dragón. ¿Y qué provocan esos 4 pecados de los que hablé? Provocan que tú y yo suframos la acusación. Cuando hay hurtos, hechicería, manipulación, inmoralidad, avaricia, tarde o temprano nuestro estado espiritual va a caer en una acusación. Es decir, Satanás va a venir, te va a acusar y te va a decir: tú le pides a Dios, tú eres hijo de Dios, tú quieres servir a Dios. Mira, has robado, has matado, has mentido, te has enojado, eres inmoral, ves esto, haces aquello. Y cuando el diablo encuentra un corazón con brechas, lo condena. Y lo condena para seguirlo atando. ¿Por cuál es el pensamiento de alguien que ya abrió puertas? ¿Para qué le digo al pastor si me va a regañar? Pues mejor le sigo. Ya si me cachan, pues ya ni modo. Y caminaron un tiempo. O caminaste ese tiempo en un distanciamiento de Dios. Viviste esa manipulación por años. Viviste ese espíritu de pobreza por años. Mira, hay gente que no le diezma a Dios porque no le va a alcanzar. Por eso no te alcanza, porque tu economía no está cubierta. Escuche bien, lo que usted diezma no tiene un beneficio directo para los que servimos a Dios. El primer beneficio directo es sobre tu economía, es sobre tu mayordomía. Al primero que Dios va a bendecir no es a alguien que trabaja aquí en la iglesia, es a ti. Porque el 90% va a estar cubierto. Y escucha bien, eso va a liberar una puerta de sabiduría para que tú puedas administrar el 90% de tus ingresos. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos cambiar por la palabra y por el Espíritu Santo. Necesitamos romper estas ataduras. Y mire cómo dice la Biblia que se rompen. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Diga conmigo: la sangre, el agua y el Espíritu. Aquí está la sangre. Y luego viene el agua. Y de la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. Dar testimonio de la palabra que hemos creído. Y luego dice: y menospreciaron su vida. ¿Hasta qué? ¿Cómo menosprecias tu vida hasta la muerte? Solo por el Espíritu Santo. El único que te va a llevar a una vida de renuncia es el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero que oremos. Quiero que se ponga de pie unos segundos. Si me puede acompañar el equipo de alabanza. Escuche bien, ser libres es tu derecho espiritual. Y la liberación comienza con establecer la verdad de Dios. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo creo que el Señor hoy te ha traído a esta reunión donde hemos sentido su gloria para un propósito.
hacerte libre de toda acechanza, hacerte libre de toda maquinación. Porque hay algunos aquí que están batallando con maquinaciones, con pensamientos. Y aún, amados, cuando estas puertas se abren y no las sellas, no las tratas, vienen maquinaciones de muerte. Comienzan desde un menosprecio hacia tu propia vida, comienzan con ofensas que a veces abrazamos, pero luego esto crece en enojos y uno puede decir: bueno, pastor, quizá yo no voy a matar a nadie, no, pero ¿cuántas veces has pensado en tú quitarte la vida? Ay, no, yo nunca he pensado en quitarme la vida, pero quizá en ocasiones has dicho: a lo mejor los demás están bien sin mí, no me valoran, aquí no me quieren. Esos pensamientos son pensamientos suicidas, porque estás anulando tu esencia, estás anulando lo que Dios puso en ti, y tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Y hoy podemos declarar por la palabra, por la sangre y por el Espíritu, que toda fortaleza puede caer, que toda acechanza puede ser derribada.